No hay manera de conciliar esa idea. Mientras yo esté más cerca de Dios, yo estaré más cerca de las personas, más distante de Dios, más alejado y mis relaciones cada vez más rotas. Porque la relación horizontal siempre va a depender de mi relación vertical. ¿Cuál es el asunto? Los seres humanos tenemos un serio problema al momento de ver nuestros errores y de los demás. Y es ahí donde caemos en uno de los dos lados, o ser fariseo o ser publicano. O el que se mira su condición y tiene compasión y lástima de sí mismo y dice, esto soy yo, o este soy yo no quiero más ser así. Mas yo no tengo que culpar a nadie, mirar a nadie, ensuciar a nadie para sentirme más limpio. Simplemente voy a Dios y digo, Señor, este soy. Sin embargo, la tendencia humana siempre va a ser sentirse mejor o justificar. En lugar de buscar la solución, va a buscar primero sentirse bien. Para sentirse bien necesita dos cosas. Primero, él tiene que mirar a alguien que está peor que él. Al ver que alguien está peor, tiene ese sentimiento de yo estoy mejor. ¿Ya te diste cuenta que hay algunas personas que tienen serios problemas y el hecho de escuchar a otra persona que está peor que él se siente mejor? ¿Se siente mejor? Claro, yo estoy mejor. ¿Por qué razón? Nosotros tendemos a comparar nuestra experiencia, y ahora vamos al lado espiritual, nuestra vida espiritual en base a lo que hacemos y en base a lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué cosa es lo que yo estoy haciendo para Dios? Y mientras más hagamos cosas para Dios, tendemos a entrar en un peligro. Pensar que es suficiente. Y quiero decirte una cosa, nada de lo que hagas en la vida será suficiente. Lo único suficiente será Cristo en la vida. Sin Él, hagas lo que hagas, nada es suficiente. Todo será insuficiente, no importa lo que puedas hacer. Actos de generosidad, actos de bondad y tantas cosas para el servicio de Dios. Mientras Cristo no esté en el corazón, nada tiene sentido y nada puede satisfacer. Entonces, el mayor problema a veces de las personas que hacen más cosas buenas o cosas para Dios, sienten a sentirse mejor que aquel que no hace. Y ahí viene nuestro concepto. Yo estoy bien porque hago. Y el asunto espiritual no es yo estoy bien porque hago. El asunto espiritual es yo estoy bien porque Cristo está en mi vida. Porque tú puedes hacer las mejores obras del mundo y sin Cristo todo es vacío. No tiene nada de sentido. Ahora, lo otro es que a veces buscamos mirar a los otros para justificar nuestros errores. Y comenzamos a condenar. Una de las cosas más increíbles que existe en la vida es que quien más condena es quien más esconde. Ahora, esto es como una ley natural, porque según la psicología, la proyección consiste en proyectar mis errores y ver los más grandes en el otro. Entonces, yo tengo un problema, pero mi problema que a mí me estorba y me incomoda, yo lo veo más grande en el otro. Entonces me incomoda el otro, yo lo voy a condenar, lo voy a juzgar, lo voy a criticar, lo voy a hundir, todo porque el problema es mío, solo que es mejor cuando lo ve en la otra persona. Yo proyecto mi problema al otro y me molesta mucho. Entonces el acto de condenar puede ser que sea la evidencia de tanto esconder. Fíjate una cosa, los fariseos toda la vida condenaban aquello que escondían. Me quedé impresionado cuando llevaron a una mujer adúltera a los pies de Jesús y Jesús comenzó a escribir los pecados de ellos en el suelo. Todos ellos merecían ser muertos, pero el problema que ellos tenían lo veían más grande en el otro. Cuando hoy analicemos la historia del fariseo y publicano, veremos que cuando sacamos los ojos de Jesús, ya estamos perdidos. ¿Por qué? O nos fijamos en qué hacemos, o nos fijamos en qué hace el otro. Ahí está nuestro mayor problema. ¿Qué hace él que no hago yo? ¿Qué hago yo mejor que lo que él hace? ¿O qué cosa es lo que yo tengo para ofrecer en lugar de recibir aquello que Dios me ofrece? Y entramos en problemas serios espirituales. Lamentablemente, fariseos y publicanos todas las semanas suben al templo.
Todos los días intentan adorar a Dios. Todos los días buscan a Dios en un templo. El asunto es, ¿qué actitud? ¿Está lleno de qué? ¿De ti o de Dios? Aquel que no está lleno de Dios siempre estará vacío, no importa cuán lleno estés de ti. Vamos a hablar esto aquí en nuestro programa de Hablar con Dios. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante dice así: algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Ojo, la intención por la cual Jesús cuenta la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me encanta el trasfondo que hace Lucas para poder decir por qué Jesús cuenta la parábola. Y el verso 9 dice: para algunos que se tenían por justos, menospreciando a los demás. Eso era el foco. Entonces la lección está allí. Jesús cuenta para aquel que se cree justo, menospreciando. Ese es el punto. Y yo creo que eso sería suficiente si entendemos. ¿Por qué razón? No podemos separar la dimensión vertical, el ser humano con Dios, de nuestra relación horizontal, el ser humano con el prójimo. Y aquí voy a colocar 2 palabras que van a ir de la mano, y esto es bíblico. Voy a leer algunos textos bíblicos. Espiritualidad y fraternidad van juntas. Una persona espiritualmente bien con Dios es fraternalmente bueno con todos. Entonces, no existe separación entre yo estoy bien con Dios, pero condeno a los demás, critico a los demás. Hay personas hoy que obviamente vivimos en un mundo de tecnología, en un mundo donde nadie da la cara y solamente con los dedos tiran piedras a todo el mundo. Algunos hacen para denigrar a alguien, otros simplemente están con tanto veneno dentro de sí que buscan envenenar la vida de los demás. Otros se lo toman con alguien y buscan una palabra, lo sacan de su contexto solo para hacerle quedar mal, y la gente nunca va a escuchar el mensaje completo, solamente lee una frase, solamente ve un minuto, pero no el mensaje completo. Entonces hay tanta gente usada por Satanás que hace que puedan ser colocados como representantes de Dios, despreciando a los demás, haciendo quedar mal a los demás. Y mucho cuidado con este asunto, porque hay tantos que dicen yo no hago eso, pero lo siguen, lo comparten. O sea, eres cómplice de esta maldad. ¿Qué cosa sucede? Aquel que está bien con Dios nunca, escúchame bien aquí, nunca herirá al otro. El hecho de causar heridas en la familia, a la esposa, a los hijos o a los semejantes, es la primera evidencia que no estoy bien con Dios. Es la primera evidencia. Todas las otras van a surgir en el camino. Pero hay gente que se siente con un carácter, con una conducta intachable, que se sienten aquellos que todo lo saben y todo lo pueden, y aquellos que se sienten un grado más alto de espiritualidad y desde arriba miran a todos los pecadores. O sea, todos están mal. Eso significa, yo estoy bien. Todos se equivocan, yo no. O sea, cada vez que tú apuntas o señalas a alguien condenando públicamente, denigrando la imagen de alguien o menospreciando a alguien, tú te estás colocando en un escalón superior. Gracias a Dios que en la Biblia es tan clara al decir este asunto. Aquel que se enaltece, finalmente será humillado. Y aquel
que se humilla será enaltecido. Porque las cosas en el reino de Dios no funcionan como en la política, no funcionan como estamos acostumbrados a ver dentro de la sociedad. Aquí puede funcionar diferente, pero el reino de Dios no funciona así. Si tú estás bien con Dios, vas a amar, vas a corregir con amor, no vas a hacer quedar mal a alguien. Si vas a tener que corregir, vas a hacerlo de manera privada, vas a orar por esa persona, porque espiritualidad y fraternidad van de la mano. O sea, quien está bien con Dios, trata bien al prójimo. Proximidad con Dios es proximidad con el prójimo. ¿Correcto? Muy bien. Veamos a Jesús. Jesús cómo trataba al pecador. Fíjate una cosa, y esto yo quiero que se te quede bien clarito. Nunca hubo un reproche de parte de Jesús a un pecador. Nunca. ¿Sabes para quién el reproche? Para aquellos que se sentían santos. Para ellos sí. Hipócrita, sepulcro blanqueado. Le dijo todo. No a aquel que estaba condenado. No a los publicanos que eran menospreciados, no a las prostitutas, no a la gente, no, a ellos Jesús los amaba, los atraía. Mira cómo Jesús corregía al que estaba en pecado. Pero ¿sabes a quién Jesús reprochaba? A aquel que se creía santo. A ese sí Jesús reprochaba, con autoridad, pero al mismo tiempo también con amor. Entonces, mira al maestro y analiza, evalúa tus acciones. La parábola sitúa dos personajes en el templo. Obviamente, todos conocen el templo de Jerusalén, los que están escuchando esta parábola. ¿Y quiénes suben al templo? Hay dos horarios específicos para subir a orar, porque esto incluso es una costumbre hasta hoy. La hora tercia, que es más o menos las 9 de la mañana, y la hora nona, que es las 3 de la tarde. Entre las 9 de la mañana, que era la hora del primer sacrificio, y 3 de la tarde, la hora del segundo sacrificio, la gente subía al templo para orar. Y Jesús cuenta algo que todos conocen, solo que de la multitud separa a dos hombres representando a dos actitudes, porque finalmente no hay una tercera actitud, hay solo dos, o de arrogancia o de humildad. Si tu corazón no está lleno de humildad, está lleno de arrogancia, porque humildad y arrogancia no caben en un solo corazón, imposible. Entonces, me llama la atención un asunto. Los dos van con la intención de orar. Estoy hablando de la palabra intención. Tener la intención de hacer algo bueno no significa que lo que va a hacer es literalmente bueno. Algunos tienen buena intención, pero la acción, Jesús que conoce la motivación y todo, no es nada bueno. Solo que uno va para orar a Dios y uno va para orarse a sí mismo. No sé si existe esa palabra, más aquí lo voy a colocar. Uno va para dirigirse a Dios y otro va para dirigirse a Él mismo. Y aquí vemos la diferencia enorme. Uno para pedir a Dios y uno para hablar consigo mismo. Nunca fue a hablar con Dios. Uno es identificado como fariseo. ¿Qué es fariseo? El intachable, entre comillas, el religioso estricto, el que cumple todas las normas, pero es vacío. Y como vacío, trata de condenar a todo el mundo. Es interesante. Las personas más amargadas a veces son las personas que intentan amargar la vida de todos. Entonces, no son felices con ellos, quieren arruinar a alguien. Y tienen que buscar a alguien. El fariseo era estricto en todo, por fuera, pero por dentro vacío. El otro lado está el publicano. No se sabe si el publicano era bueno o malo. No, simplemente es publicano. Ahora fíjate, yo voy aquí a resumir dos actitudes. Un santo hipócrita y un pecador sincero. Nada más. Uno que se cree santo pero es pura hipocresía. El otro que es un pecador pero es sincero. La pregunta es, ¿a quién Dios escucha? ¿Al santo hipócrita o al pecador sincero? Y Jesús aquí va a decir, hay tantos que tienen un comportamiento intachable, tantas personas que cumplen todas las reglas de conducta, pero por dentro no tienen nada de Dios. Están llenos de sus obras, llenos de lo que hacen, llenos de sí.
la persona que está lleno de sí no tiene lugar para Dios, porque está lleno de sí. Lo primero que tenemos que ir para la presencia de Dios es vaciarnos de nosotros, porque nuestro mayor peligro somos nosotros mismos. Yo voy a vaciarme de mí. ¿De qué? De mi orgullo, de mi incredulidad, de mis buenas obras, entre comillas. Voy a vaciar de lo que yo tengo para ser lleno recién de Dios. Dios no puede llenar a lo que ya está lleno de sí mismo. Dios tiene que llenar a lo que está vacío. Y eso es de presentarse a Dios vacío, significa reconocer mi condición, ser humilde. Entonces aquí hay un santo hipócrita y un pecador sincero. Bueno, al fariseo todo el mundo lo ve ir todos los días al templo. Lleva sobre su cabeza un chal, que es un manto blanco, que al momento de la oración lo saca. Y cuando entra al templo, él no quiere ni siquiera rozarse con alguien, porque si se roza, se siente que ya se contaminó. ¿Hasta qué punto llega, verdad, el fanatismo? Entonces él no quiere rozarse con nadie, se va directo hasta el altar. Él tiene que estar adelante porque es fariseo. Ay, de aquellos que aman siempre los primeros lugares porque se creen superiores. Él levanta la cabeza porque quiere que todo el mundo sepa qué es lo que él hace. Fíjate, él no fue, por eso ya estoy repitiendo esto, él no fue para orar. Él fue para orarse a sí mismo. Entonces, él va, levanta la cabeza y como si no fuera suficiente, levanta los brazos. Levantar los brazos llama la atención. O sea, aquí llegó el perfecto. Aquí llegó el modelo espiritual. Pecadores ustedes. Aquí llegó aquel a quien Dios escucha. Y mucho cuidado, hay algunos que tienen ese concepto. Ah, pastor, ore por mí porque a mí Dios no me escucha. Piensa un poquito lo que está diciendo. Dios escucha a todos. Ahora, otro líder religioso puede ayudarte a unirse a ese pedido de oración. Sí, pero por favor, quita el concepto de la cabeza, porque ese es un concepto que los fariseos dejaban a la gente. Él es perfecto, Él es santo, Él puede... Y no, al pie de la cruz todos somos iguales. Todos somos pecadores, todos necesitados de la gracia de Dios. Entonces la oración es para poder ayudarnos los unos a los otros, sí, pero no para que transfieras tu responsabilidad, que el otro lo haga por ti porque tú te sientes pecador. Mira esa historia. Ahora, fíjate, él está allí levantando los brazos y él comienza a orar. Y yo voy a decir algo que es terrible, pero sabes que esto está escrito en uno de los libros, obviamente, que se fueron encontrados. Flavio Josefo, un historiador, incluso hace mención al Talmud. El Talmud menciona algunas costumbres que los judíos tenían. Por ejemplo, los fariseos cuando oraban, ellos comenzaban dando gracias a Dios por 3 cosas. Ellos comenzaban más o menos oración así: te alabo, Dios, creador del universo, por no haberme hecho ni pagano, ni esclavo, ni mujer. Porque para ellos el hecho de ser mujer era despreciable. Estoy hablando en la cultura. Entonces, para un fariseo, imagínate la podredumbre que tenía en el corazón. Menospreciando a todo el mundo, imagínate el grado de orgullo, el grado de pecado que tenía. Y él se creía santo. Oh Dios, gracias. No soy ni pagano, ni esclavo, ni mujer. Ahora, después de esta oración, por no ser como los demás, él veía a todos los demás como tramposos, viciosos y ladrones. Él era el santo. Y la superioridad le saltaba a los ojos, sobre todo si se comparaba cuando alguien estaba a su lado y era cobrador de impuestos. Oh, allí se crecía más. Es más, aquel que ve a su lado le irrita. ¿Qué hace él aquí? Él no debe estar aquí en la presencia de Dios. Solo yo merezco estar en la presencia de Dios. Y allí el fariseo comienza a resumir sus credenciales de espiritualidad. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo. Es decir, soy tan devoto y tan religioso desde lo más profundo de mi ser. ¿Y cuál es acaso uno va al cielo por hacer cosas? Uno hace cosas por amor a Dios cuando Dios está en el corazón. Pero si tú crees que porque haces esto y lo otro, y eres superior y eres mejor, estás perdido. Así de simple. Ahora, los que escucharon la parábola, no era sorpresa, porque esto veían todos los días. Para ellos un fariseo era como un robot.
ejemplar, cumplidor exacto de todo, pero menospreciador. Al costado está un cobrador de impuestos. Ahora, esto es una sorpresa para el auditorio. ¿Por qué? Porque a los cobradores no los dejaban entrar. Los cobradores quedaban en la puerta, en el atrio. Solo entraban los fariseos. Esto sí fue sorpresa. Y los cobradores de impuestos, pues era alguien a quienes todos odiaban. Los llamaban traicioneros, estafadores. Por eso es que el hecho de estar allí buscando a Dios, él ni siquiera levantaba la cabeza. Mantiene su distancia porque él sabe que es demasiado pecador. Él sabe que es indigno de llegar a la presencia de Dios. Cabizbajo, golpea el pecho y repite una y otra vez: Señor, ten compasión de mí, yo soy pecador. Mira qué diferente actitud. Jesús no añade ningún comentario, porque el mensaje está claro entre las actitudes de alguien que ora. Ambas oraciones se dirigen a Dios, pero solo una es escuchada por Dios. Porque una se basa en sus propias realizaciones: yo soy, yo doy, yo ayudo, yo pago, yo hago. Y la otra es una súplica: ten piedad de mí. Wow. El publicano se recrimina por ser tan pecador y el fariseo se justifica por no ser como los demás. Y la pregunta es simple: ¿cómo vas a Dios? ¿Comparándote con quién? La oración del fariseo no es más que una lista de críticas para los demás. Yo no soy como él. Mucho cuidado cuando criticas, porque esta tu oración se convierte en abominación, dice Proverbio 28:9, que el que aparta su oído para no oír la ley. Su oración desborda autosuficiencia y exaltación. En cambio, el publicano no se compara con nadie, no habla de nadie y no critica a nadie. Esa es la actitud, porque hay tanto que ver dentro de mí que yo no tengo tiempo para ver los pecados de los demás, porque hay tantos dentro de mí. Y mi actitud es: Señor, yo soy pecado, yo soy miserable, haz algo por mí porque yo no puedo hacer nada. Es esa oración que Jesús escucha. Aquí está la enorme diferencia entre arrogancia y humildad. ¿Sabes una cosa? El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Hay un texto extraordinario que el apóstol Juan dice: ¿cómo tú dices amar a Dios que no has visto y menospreciar a tu hermano